Buenas tardes. Vamos a empezar ahora con la guía uno, ¿sí? Del curso de química analítica. Vamos a ver un poco una introducción a los conceptos, ¿no? Que vamos a usar para la resolución de los ejercicios, ¿sí? Esto enfocado más que nada a todo lo que es expresión de concentraciones. Bueno, para empezar, algunos conceptos básicos como pueden ser las diferentes formas en las que podemos expresar la concentración de una solución. Entre las más conocidas tenemos el porcentaje peso en peso, ¿sí? Esto es más que nada la masa de soluto que puedo llegar a contener yo en una masa de solución. Por ejemplo, si yo digo que tengo una solución de un 32% peso en peso de ácido clorhídrico, voy a estar diciendo que voy a tener 32 gramos de ácido clorhídrico, ¿sí? En 100 gramos de solución, ¿sí? Que no es lo mismo que decir que tengo una solución 32% peso en peso de solvente. En este caso, en vez de tener esos 32 gramos en 100 gramos de solución, voy a tener 32 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de solvente, que puede ser, por ejemplo, agua, ¿no? Después, si yo quiero pasar de esta solución a esta, ¿sí? Los pesos son aditivos. Entonces, lo que tengo que ver es esos 32 gramos, en cuántos gramos de solución voy a tener, ¿sí? Mi masa de solución va a ser igual a mi masa de soluto más la masa de solvente. Entonces, mi masa de solución va a ser igual a 32 gramos más 100 gramos, son 132 gramos, ¿sí? Entonces, mis 32 gramos de ácido clorhídrico van a estar en 132 gramos de solución, ¿sí? Entonces, podemos decir que esta solución es más diluida que la primera, que es 32% peso en peso, pero de solución. Y otra expresión muy utilizada, ¿sí? Es la de peso en volumen de solución, ¿sí? En este caso es distinto. Por ejemplo, yendo al mismo caso, si digo que es 32% peso en volumen, no, 32% peso en volumen de ácido clorhídrico, voy a decir que tengo 32 gramos de ácido clorhídrico cada 100 mililitros de solución, ¿sí? Y para pasar de mi solución peso en volumen a peso en peso, por ejemplo, voy a necesitar hacer una conversión con la densidad de la solución, ¿sí? ¿Cuántos pesan estos 100 mililitros de solución? Lo paso a gramos y después hago la conversión. En otras unidades que se pueden utilizar en química analítica, en peso en volumen, ¿sí? Masa de soluto sobre volumen de solución, un poco lo que vimos anteriormente. Esto miligramos por litro, cuando hablamos de soluciones muy diluidas. En peso, miligramos por kilogramo, lo cual equivale a ppm, ¿sí? Y algo muy utilizado en aguas, por ejemplo, para determinar parámetros de vuelco. Se utilizan las ppm y si la densidad es igual a 1, como puede ser el caso del agua, podemos decir que miligramos por litro va a ser igual a miligramos por kilo y en este caso es válido decir que miligramos por litro es ppm, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que si el medio no es agua, si yo quiero expresar algo en ppm, lo tengo que hacer en miligramo por kilogramo. Eh, Otras formas de expresar concentración de soluciones puede ser en con un grado de dilución, por ejemplo. Acá tengo solución de ácido clorhídrico 1 en 4. Si voy a tener una parte de ácido clorhídrico en 4 de diluyente. Siendo este ejercicio, a este ejemplo puntual, las soluciones concentradas de ácido clorhídrico son del 36%, así se consiguen comercialmente. Entonces vamos a tener 200 mililitros de ácido clorhídrico concentrado en 800 mililitros de agua. No es muy utilizada, pero se utiliza. Y si yendo más a unidades químicas, la que más vamos a utilizar en la materia de química analítica, estamos hablando de molaridad, ¿sí? Una muy utilizada, que es el número de soluto por litro de solución.
también conocido como molaridad en equilibrio de las especies. Formalidad, que es el número de peso fórmula de soluto sobre litro de solución, también conocido como molaridad analítica, ¿sí? Entonces, se conoce como número de peso fórmula a los gramos de sustancia sobre peso fórmula en gramos y el número de moles a los gramos de especie que yo tenga sobre el peso molecular en gramos. Visto así parece lo mismo, pero tenemos una pequeña diferencia conceptual, ¿no? Sigamos con el caso de ácido clorhídrico, ¿no? Yo tengo ácido clorhídrico que en medio acuoso, por ejemplo, se disocia fuertemente en protones y cloruros, ¿sí? En medio acuoso, esta solución, esta especie, el ácido clorhídrico, no existe, ¿sí? Pero sí existen los protones y los cloruros. Entonces yo no puedo hablar de peso fórmula de ácido clorhídrico, em, perdón, de moles o de molaridad de ácido clorhídrico en solución acuosa, ya que no voy a tener moles de ácido clorhídrico, yo voy a tener moles de cloruros y de protones. Digamos, un mol me va a dar un mol y un mol. Entonces yo puedo decir que esta solución es 1 molar en cloruros o protones, no así en ácido clorhídrico porque esta especie en medio acuoso no va a quedar. Cuando hablo de peso fórmula no me importa en qué estado esté la especie, ¿sí? Acá un poco lo que dice la definición. La molaridad es la concentración de una especie química particular. La formalidad, por otro caso, es la concentración total de una sustancia sin tener en cuenta su forma química específica. En este caso, no me importa que el ácido clorhídrico esté disociado en protones y cloruros. Yo lo puedo expresar como formalidad con respecto al ácido clorhídrico. Entonces, en este caso, sí puedo decir que tengo un peso fórmula de ácido clorhídrico. Entonces, cuando yo lo quiero expresar de manera formal, que sería lo más correcto, yo sé que un peso fórmula de ácido clorhídrico es igual al peso fórmula de los protones más los cloruros, que es 36,45, si no me equivoco, gramos por peso fórmula, ¿sí? Entonces, si tengo una solución 1 molar, como vemos acá, esto es un mol formal, perdón, sería un peso fórmula de ácido clorhídrico por litro de solución y un peso fórmula pesa 36,45 gramos de ácido clorhídrico por litro de solución. ¿Sí? En cambio, si digo molar, lo tengo que referir a los cloruros o a los protones. Es simplemente un tema de concepto, ¿sí? Siguiendo, tenemos también lo que es la normalidad. Normalidad no es más que el número de equivalentes que yo tengo de un soluto por litro de solución. ¿A qué se refiere con equivalentes? Calcular los equivalentes va a depender siempre de la especie de la cual esté hablando. Si nos referimos a equivalentes ácido-base, va a ser el peso fórmula de una sustancia que me reaccione con un protón o un oxidrilo, ¿sí? En este caso, para calcular los equivalentes ácidos base o el peso equivalente, tengo que hacer los pesos fórmula del soluto dividido el número de protones o oxidrilos que reaccionan, ¿sí? Vamos a ver dos ejemplos simples. Supongamos que yo tengo hidróxido de sodio. En este caso, el peso equivalente como ácido base, disculpen, como ácido base sería el peso fórmula sobre 1, ya que la cantidad de oxidrilos que me van a poder reaccionar van a ser 1, ¿sí? Si tengo ácido sulfúrico, va a ser igual al peso fórmula sobre 2, ya que como ácido tiene 2 protones. Pero acá sí tenemos que tener atentos a si tengo una reacción en el medio y en qué punto termina la reacción. Supongamos que me hace reaccionar el ácido sulfúrico, lo neutralizo con soda cáustica, pero llegando únicamente al sulfato ácido de sodio. Supongamos que tenemos hidróxido de sodio más ácido sulfúrico
No tengo una neutralización completa y la reacción termina en el sulfato ácido de sodio más agua. En este caso, si yo quiero calcular el peso equivalente en esta reacción, como solo me reaccionó un protón, mi peso equivalente va a ser igual al peso fórmula sobre la cantidad de protones neutralizados, ¿sí? En esta reacción específica, mi peso equivalente va a ser igual al peso fórmula sobre 1, porque solo se neutralizó un protón, ¿sí? Bueno, visto como equivalente de la sal cuando no tenemos una reacción redox. En este caso va a ser el peso fórmula de la sal dividido la valencia total del ion que reacciona. Veamos dos ejemplos, ¿no? Sulfato de sodio. Quiero sacar el peso equivalente como sal de esta sal. Yo sé que el sulfato acá actúa con una valencia -2 y el sodio con +1, ¿sí? Entonces, la valencia total tomo la del anión o la del catión. En el caso del anión es -2 y la del catión es +1 por 2 más 2, ¿sí? Entonces, mi peso equivalente va a ser igual al peso fórmula del sulfato de sodio, o el peso molecular, como quieran verlo, dividido el número de cargas. En este caso sería 2, ¿sí? Si vamos al caso del sulfato de aluminio, ¿sí? Acá el sulfato, como antes, tiene una valencia -2, por 3 me da -6. Entonces, en este caso, el peso equivalente sería el peso fórmula sobre 6, ¿sí? Pasamos a equivalente redox. Cuando tenemos una reacción redox, ¿sí? Esto pasa cuando una cambia su estado, una especie cambia su estado de oxidación. Básicamente lo que tenemos que hacer es el peso fórmula de la especie interizada dividido el número de electrones intercambiados. Vamos a uno de los casos más conocidos, como puede ser el caso del permanganato, ¿sí? Cuando pasa a su estado de manganeso 2 más, ¿sí? Para calcular el peso equivalente en esta reacción, lo que tengo que hacer es el peso fórmula, ¿sí? Dividido el número de electrones intercambiados. ¿Intercambiados en dónde? En la reacción, ¿sí? Cuando hacemos la redox siempre tomamos la hemireacción de la especie que me interesa. En este caso, el permanganato pasa a manganato, a magnesio +2. Esta reacción se da en medio ácido, entonces para armar la redox, como ya sabemos, lo que tenemos que hacer es sumar la cantidad de aguas, como tantos oxígenos tenga del lado izquierdo. Balanceo primero masas, ¿sí? Entonces de este lado sumo 4 aguas, después balanceo los protones, ¿sí? 4 por 2, 8, voy a tener 8 protones. Y ya una vez que están balanceadas las masas, lo que tengo que hacer es balancear cargas, ¿sí? De este lado del lado izquierdo tengo 7 cargas positivas, del lado derecho tengo 2 positivas, entonces hay una diferencia de 5 cargas negativas, ¿sí? Entonces es una forma de sacar el peso equivalente. Tengo el peso fórmula del permanganato sobre 5 electrones. Si no quisiésemos hacerla en mi reacción, podemos ver directamente las cargas. Tenemos el permanganato, acá está actuando con una carga +7, ¿sí? Porque el manganato en total tiene -1, el oxígeno siempre se comporta con -2, 4 por -2 es -8, entonces el manganesio tiene +7 acá. Paso a un estado de oxidación del magnesio 2 más. Del +7 al +2 hay una diferencia de +5, ¿sí? Entonces tuve 5 electrones cedidos. Eso es si no queremos hacer la hemi reacción, ¿sí? Es una forma de darse cuenta. O de chequear si hice la hemi reacción bien o mal. Bueno, seguimos.
Título. Esta es otra expresión que vamos a usar mucho en la materia. No es algo que ya se esté utilizando demasiado, sí, por ahí en industrias o laboratorios donde se determine muchas veces lo mismo y donde el operador no sepa mucho por ahí de química y no tenga que estar haciendo muchas cuentas. En sí, el título lo que me dice es el peso de sustancia de miligramos que tengo que me va a reaccionar con 1 mililitro de un reactivo, ¿sí? Por ejemplo, en mi laboratorio determinamos mucho cloruro con nitrato de plata, ¿no? Tengo nitrato de plata y determino cloruro. Entonces, si yo digo que tengo un título de 2 de cloruro con respecto a mi solución de nitrato de plata, lo que estoy diciendo es que voy a tener 2 miligramos de cloruro por cada mililitro de solución de nitrato de plata que consuma, ¿sí? Entonces yo tengo en mis determinaciones, tengo mi bureta, tengo mi Erlenmeyer, acá están los cloruros que quiero determinar, entonces de esta manera, la ventaja que me presenta esta forma de expresar la concentración de una solución es que un operador que determina el cloruro de una corriente consume X mililitros, que los puede leer directamente de la bureta, ese X mililitros lo multiplica por el título, por los 2 miligramos de cloruro por mililitro, y de esta manera me calcula qué masa tengo, miligramos tengo de cloruro, ¿sí? Es un método bastante directo. Y bueno, y otra muy conocida también son las funciones P, que P de X va a ser igual al menos logaritmo de X, que la más conocida es el pH, ¿sí? Por ejemplo, tengo una concentración de protones de 1 por 10 a la menos 10. Entonces yo quiero calcular el pH, lo que hago es el menos logaritmo de la concentración de protones y me va a dar que tengo un pH de 10. Esto también es una forma de expresar concentraciones. Algunas relaciones importantes que vamos a usar también a lo largo de la materia son estas que vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, bueno, el número equivalente, como ya vimos, va a ser el peso de mi sustancia sobre la masa del peso equivalente. Volumen por normalidad va a ser igual al número de mil equivalentes, y esto es simplemente de despejar unidades, ¿sí? Volumen puede estar en mililitros, la normalidad son 1000 equivalentes por mililitro, entonces mililitros se va con mililitros, me quedan 1000 equivalentes, ¿sí? Sale la lógica. Y de estas igualdades podemos decir que el volumen por la normalidad va a ser igual al peso de la muestra que tenga sobre el peso 1000 equivalentes, ¿sí? Que esto es igual a el número de 1000 equivalentes también, ¿no? Valga la redundancia. Esto sale todo de acá. Después, en una valoración en un punto de equivalencia, sabemos que el número de equivalentes patrón va a ser igual al número de equivalentes de analito, ¿sí? Esto quiere decir que nos estoy determinando la concentración de óxido de sodio. Yo voy a agregar una cierta cantidad de ácido clorhídrico hasta que llego al punto de equivalencia, ¿sí? Donde vira, digo que va a suceder esto, que mi número de equivalentes del patrón va a ser igual al número de equivalentes de analito. Bueno, en este caso no está el patrón, pero sí estoy hablando de un punto de equivalencia. El volumen del patrón por la normalidad del patrón entonces va a ser igual al volumen del analito por la normalidad del analito. Esto solo se cumple si trabajo con normalidad, no con formalidad o modalidad. Ojo con eso, eh, ya que la relación 1 a 1 solo se cumple en equivalentes, ¿sí? Un equivalente de una sustancia me reacciona con un equivalente de otra sustancia. No así con los moles o peso fórmula. Ahí sí tenemos que tener en cuenta la estequiometría de la reacción. Entonces, siguiendo utilizando las expresiones anteriores, podemos decir que el volumen del patrón, por la normalidad del patrón, va a ser igual al número de equivalentes de analito, ¿sí? Porque en el punto de equivalencia, el número equivalente del patrón es igual al número equivalente de analito. Y esto es igual al peso de analito sobre 1000 equivalente de analito. Y por último, bueno, algunas expresiones más que vamos a ver a lo largo de la materia. El porcentaje de analito se puede definir como
volumen del patrón por normalidad del patrón, por mil equivalente de analito, el peso mil equivalente, ¿sí? Si tengo una dilución, se multiplica por el volumen de dilución sobre el volumen de alícuota, esto se lo lleva a un volumen específico, después se lo multiplica por el volumen total para decir, bueno, yo tenía en esos 10 mililitros que saqué de alícuota tanto peso, lo multiplico por el volumen total para decir, en mi total de masa tengo tanta concentración, por 100 sobre el peso de muestra, ¿sí? Eh, y bueno, estas son un poco ya las expresiones que estuvimos viendo antes, pero si quieren ver paso a paso esta, por ejemplo, tengo volumen del patrón, van a ser mililitros, por la normalidad del patrón son mil equivalentes del patrón por mililitro, esto es del patrón. Yo lo quiero expresar en mil equivalente de analito. Yo sé que algo que no está expresado en esta expresión es que un mil equivalente de analito reacciona con un mil equivalente del patrón, ¿sí? Entonces, mil equivalente del patrón se me va con mil equivalente del patrón, mililitro de solución se me va con mililitro de solución. Hagamos siempre este ejercicio de cambio de unidades porque es una forma de darse cuenta si la resolución del ejercicio es correcta o no. Si las unidades no son consistentes, seguramente hice algo mal en el desarrollo del ejercicio. Entonces, un equivalente de nanito, esto va a estar en un volumen X, ¿sí? Mililitros de alícuota. Lo multiplico por el volumen total para extrapolar. Esto puede suceder siempre o no, por mililitros totales. Totales, acá mililitro igual se me con mililitro, sobre el peso de muestra. Vean que si esto está en mil equivalentes, tiene que estar en miligramos. Y si faltó acá el peso del mil equivalente por el peso en miligramos, ¿no? Peso en miligramos de un mil equivalente, miligramos por el peso mil equivalente y esto por 100. Miligramos se va con miligramos. Esto es miligramos por mil equivalente de la especie que yo estoy determinando. Entonces los mil equivalentes se van con mil equivalentes y queda adimensional porque estamos hablando de un porcentaje, ¿sí? Bueno, vamos directamente a lo que es la resolución de ejercicios. Vamos con este ejemplo. Me pregunta, ¿cuánto carbonato de sodio con 10% de humedad debo pesar para preparar 4 litros de solución 0,5 formal? Repasemos conceptos. Formalidad. Número de peso fórmula por litro de solución. Me dice 0,5 formal, entonces estoy hablando que voy a tener 0,5 peso fórmula de carbonato de sodio en un litro de solución. Está bien, estos son un litro. Yo quiero preparar 4 litros, ¿sí? Entonces, yo para preparar 4 litros de solución voy a necesitar 212 gramos de carbonato de sodio. ¿Esto por qué? Porque un peso fórmula de carbonato de sodio pesan 106 gramos. Entonces, 106 gramos por 0,5 me va a dar la cantidad de gramos de carbonato de sodio que voy a tener en un litro de solución 0,5 formal, ¿sí? Esto lo multiplico por 4 litros, me da entonces estos 212 gramos de carbonato puro. Pero ¿qué pasa? Yo el carbonato que tengo tiene un 10% de humedad. Entonces, lo que tengo que hacer únicamente es sumarle ese extra peso que voy a tener por estar húmedo. Entonces, yo necesito 212 gramos de carbonato puro, pero tengo 100 gramos de producto húmedo cada 90 gramos de producto húmedo. Sí, en puro, ¿no? Entonces, haciendo esta regla de 3 simple, nos da que tenemos que pesar 235,5 gramos de carbonato de sodio. Vamos a otro ejercicio. Este nos dice que tenemos 50 centímetros cúbicos de una solución de nitrato de plata que se trata con ácido clorhídrico en exceso, formando un precipitado de 0,9876 gramos de
cloruro de plata. Nos pide calcular la formalidad de la solución de nitrato de plata. Entonces, siempre que hagamos ejercicios, planteemos primero la reacción, ¿sí? Nitrato de plata me reacciona con el ácido clorhídrico y me forma cloruro de plata que precipita y ácido nítrico. Primero tengo que conocer cuántos pesos fórmula de cloruro de plata se van a formar en la reacción, ¿sí? Acá me está diciendo que me precipitaron 0,9876 gramos de cloruro de plata, ¿sí? Entonces, yo sé que un peso fórmula de cloruro de plata pesan 143,38 gramos. Lo que me precipitó dividido el peso fórmula me da la cantidad de pesos fórmula que me precipitaron, es decir, 0,00689 pesos fórmula de cloruro de plata, ¿sí? Que por lo que vemos en la estequiometría de la reacción van a ser igual a los pesos fórmula que tenga el nitrato de plata, ¿sí? Porque un peso fórmula de nitrato de plata me reacciona con un peso fórmula de ácido clorhídrico para dar un peso fórmula de cloruro de plata, ¿sí? Entonces, yo sé que me reaccionaron estequiométricamente 0,00689 pesos fórmula de nitrato de plata. Entonces, la formalidad de nitrato de plata va a ser igual a los pesos fórmula que se me forman de cloruro de plata por la relación de pesos fórmula que dijimos 1 a 1. Entonces, se me van a formar los 0,0689 pesos fórmula de nitrato de plata. ¿Y esos en qué volumen lo tenía? En 50 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces saco los pesos fórmula por centímetro cúbico y lo paso a litro para calcular la formalidad. Porque recuerden que esto era peso fórmula por litro, ¿sí? Yo dividiendo por el volumen lo saco por centímetro cúbico, multiplico por 1000, pues son 1000 centímetros cúbicos por litro. Entonces esto da que la formalidad del nitrato de plata son 0,137. ¿Sí? Vamos al siguiente. Nos dice, calcular la normalidad del ácido clorhídrico comercial, cuya densidad es 1,19 gramos por centímetro cúbico, si la concentración promedio es de 36 peso en peso. Si no especifica de qué, damos por supuesto que es peso de solución, ¿sí? Peso de soluto sobre peso de solución. Bueno, con los datos que nos brinda el ejercicio, podemos decir, recordemos, peso en peso son los gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Entonces voy a tener 36 gramos de ácido clorhídrico cada 100 gramos de solución, ¿no? Nos pide pasar de esta concentración a normalidad, que es número equivalente por litro de solución. Acá con lo que vimos es únicamente hacer un pasaje de unidades. Lo que tengo que ver a cuántos equivalentes tengo y en ese volumen, ¿no? Que nos pide la concentración, en un litro, ¿sí? Entonces, tenemos 36 gramos de ácido clorhídrico cada 100 gramos de solución, ¿sí? Esto es el dato este que nos da el ejercicio. Para pasar los gramos de solución a volumen, porque es algo que tengo que hacer, porque acá el denominador lo tengo en volumen, entonces tengo que pasar todo a volumen. Estos 100 gramos multiplico por la densidad, ¿sí? La densidad me dice que tengo 1,19 gramos de solución por cada mililitro de solución, ¿sí? Entonces, gramo se va con gramo y me quedan gramos de ácido clorhídrico por mililitro de solución. Yo sé que tengo 1000 mililitros por litro, con esto ya lo paso a litros, que es lo que busco acá. Y lo que queda finalmente hacer es toda la masa pasarla a equivalente, ¿sí? Un peso equivalente de ácido clorhídrico, ¿cómo se calculaba el peso equivalente? En un ácido. Peso equivalente de ácido clorhídrico es igual al peso fórmula, dijimos, sobre el número de protones. El peso fórmula de ácido clorhídrico es 36,46 gramos, ¿sí? 1 viene del hidrógeno, 35,5 vienen del cloruro, sobre 1. Entonces la acá sale 36,46. Gramos se va con gramos, peso equivalente son de ácido clorhídrico, entonces ya llegamos con todas las unidades. Nos quedan peso equivalente
por litro, ¿sí? Nos da 11,73 normal. Únicamente lo que hicimos fue cambio de unidades con algunos conceptos que vimos anteriormente. Vamos ahora al ejercicio 12, ¿sí? Este nos pide calcular la normalidad de una solución de ácido sulfúrico si al tratar la alícuota de 25 mililitros con un exceso de cloruro de bario se obtuvieron 0,3084 de sulfato de bario. Como en todos los ejercicios, primero planteamos nuestra reacción, ¿sí? Tengo el ácido sulfúrico, me reacciona con el cloruro de bario, me forma sulfato de bario que va a precipitar y ácido clorhídrico. Chequeamos que la reacción esté balanceada. Tenemos un sulfato, un bario de cada lado, dos cloruros, dos protones de cada lado, está balanceada, con lo cual podemos seguir con el ejercicio. Lo que me pide el ejercicio es calcular la normalidad de esta solución. De esto me pide la normalidad, o sea, equivalentes por litro, ¿sí? Sí, con 25 mililitros de esta solución obtuve 0,3084 gramos de sulfato de bario, ¿sí? Entonces, ¿cuántos equivalentes de sulfato de bario se me formaron? ¿Sí? Primero vemos cuánto equivale un equivalente de sulfato de bario. Es un peso fórmula sobre 2. ¿Por qué? Porque el sulfato de bario, si lo vemos por separado, acá tenemos una carga 2 menos, 2 más. Y dijimos que para las sales, el peso equivalente es el peso fórmula sobre el número de cargas, ¿sí? En este caso, 2. Un peso equivalente de sulfato de bario son 116,7 gramos, ¿sí? Entonces, vemos cuántos pesos equivalentes son estos gramos que me precipitaron de sulfato de bario. A mí me precipitaron 0,3084 gramos de sulfato de bario. Yo sé que el peso equivalente es 116,7, entonces podemos decir que se nos formaron 2,64 por 10 a la menos 3 equivalentes de sulfato de bario, ¿sí? Que es lo mismo que decir 2,64 miliequivalentes. Recuerden que las reacciones, cuando las trabajo con equivalentes, siempre son relación 1 a 1. Entonces, si a mí se me formaron 2,64 miliequivalentes de sulfato de bario, puedo decir que tengo parto inicialmente de 2,64 miliequivalentes de ácido sulfúrico. Entonces, como dijimos, los miliequivalentes de sulfato de bario van a ser igual a los miliequivalentes de ácido sulfúrico. Yendo a una de las expresiones que vimos inicialmente, la normalidad del ácido sulfúrico por el volumen del ácido sulfúrico va a ser igual a los miliequivalentes del ácido sulfúrico. Esto lo calculamos. El volumen ya lo conozco, son 25 mililitros, y la normalidad es lo que tengo que calcular, ¿sí? Entonces simplemente despejar. Entonces, 25 mililitros por la normalidad me va a dar 2,64 miliequivalentes de ácido sulfúrico. Despejo y sabemos que la normalidad del ácido sulfúrico va a ser igual a 0,106 normal. Bien, vamos al siguiente. Nos dice, ¿qué volumen de solución de hidróxido de potasio 0,0886 normal se necesitan para reaccionar con 0,3144 gramos de ácido benzoico, 0,1974 gramos de ácido fosfórico, 17,41 mililitros de ácido sulfúrico 0,1015 normal y 17,41 mililitros de ácido sulfúrico 0,1015 formal? ¿Sí? Empecemos con el punto A. Siguiendo con el punto A, tenemos hidróxido de potasio que reacciona con ácido acético formando acetato de potasio y agua, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta que volumen por normalidad es igual a los miliequivalentes de base, que en el punto de equivalencia van a ser igual a los miliequivalentes de ácido. Entonces, un peso equivalente de ácido benzoico es igual a un peso fórmula sobre 1, ¿sí? Porque tengo un solo protón que reacciona.
Por lo tanto, el peso fórmula es 122 gramos, que es igual al peso equivalente. Entonces, partimos de 0,3144 gramos de ácido benzoico dividido su peso equivalente. Esto va a ser igual a 0,0866 equivalentes. Por lo cual, lo único que tengo que hacer es despejar el volumen de acá, ¿sí? Esta es mi concentración de hidróxido de potasio, que por el volumen va a ser igual a la cantidad de equivalentes de ácido benzoico. Entonces, el volumen necesario para neutralizar la totalidad del ácido benzoico va a ser igual a 29,08 mililitros. Yendo al punto B, tengo hidróxido de potasio que me reacciona con ácido fosfórico y la reacción termina en el fosfato ácido de potasio, ¿sí? Entonces me forma fosfato ácido de potasio más agua. Para calcular el peso equivalente en este caso, recuerden que es el peso de la sustancia sobre la cantidad de protones neutralizados. En el caso de esta reacción, yo partí de 3 protones, me queda uno sin neutralizar, por lo tanto el peso equivalente del ácido fosfórico para este caso va a ser 98 sobre 2, es decir, 49 gramos de ácido fosfórico por equivalente, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, calculamos el volumen de base necesario como hicimos en el punto A. Tenemos el volumen de hidróxido de potasio, va a ser igual. Esto es la normalidad del hidróxido de potasio. Sabemos que las reacciones siempre son un equivalente. Entonces, esto simplemente va a ser el pasaje de unidades. Y que un equivalente de ácido fosfórico son igual a 49 gramos de ácido fosfórico, ¿sí? Entonces, eh, necesito un total de 45,46 mililitros de hidróxido de potasio para neutralizar el ácido fosfórico. Vamos a la reacción número C, ácido sulfúrico con hidróxido de potasio, ¿sí? Que me da sulfato de potasio y agua. Neutralización del punto de equivalencia, dijimos lo mismo, equivalentes de ácido va a ser igual a los equivalentes de base, por lo tanto, volumen por normalidad va a ser igual a volumen por normalidad. Tenemos como datos la normalidad de la base, el volumen del ácido sulfúrico y la normalidad del ácido sulfúrico. Entonces, despejamos de esta fórmula volumen de base, la normalidad pasa dividiendo. Entonces, 100 mililitros por 0,0866 equivalente de hidróxido de potasio por 17,41 mililitros de ácido sulfúrico por la normalidad me da el volumen que necesito de hidróxido de potasio, que es igual a 19,94 mililitros. Vamos al caso D, que es similar, solamente que hay que prestar atención que nos dice que es formal y no normal. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta la estequiometría de la reacción. Partimos de lo mismo, tenemos que el volumen del hidróxido de potasio va a ser igual a la normalidad, ¿sí? Por el volumen por la normalidad del ácido sulfúrico. Para pasar esta formalidad a normalidad, lo que hago es multiplicarlo por la estequiometría de la reacción. Yo sé que el ácido sulfúrico me va a reaccionar con 2 moles de hidróxido de potasio para formar sulfato de potasio, ¿sí? Entonces esta relación sale de acá. 2 moles de hidróxido de potasio me reaccionan con un peso fórmula del ácido sulfúrico. Entonces, el peso equivalente en este caso del ácido va a ser igual al peso fórmula sobre 12. Entonces voy a tener una relación de 2 pesos equivalentes de ácido por cada peso fórmula. Nada. En mililitros se va con mililitro. Equivalentes se van con equivalentes y quedan pesos fórmulas, ¿sí? Esto no es equivalente, sino que es peso fórmula. Y nos da un total de 39,88 mililitros
de hidróxido de potasio. Recordemos un poco lo que vimos: si trabajamos con equivalente, la reacción son siempre 1 a 1. Si trabajamos con peso fórmula, debemos considerar siempre la estequiometría de la reacción. Vamos al punto 23. Nos dice calcular el título de cloruro de bario de una solución de nitrato de plata 0,125 formal. El título siempre va a reacciones específicas, recordemos eso. Planteamos la reacción: tengo 2 moles de nitrato de plata, me reaccionan con 1 de cloruro de bario para formar nitrato de bario, y 2 moles de cloruro de plata. Entonces, recordemos que el título son los miligramos de cloruro de bario que voy a tener por cada mililitro de nitrato de plata que consuma. Básicamente tengo que llegar a esta expresión partiendo de mi expresión de concentración. 0,125 formal significaba que tenía 0,125 peso fórmula por litro de solución, ¿no?, de nitrato de plata. Entonces tengo que llegar de esta expresión a la expresión del título utilizando la reacción. Entonces, usando la reacción estequiométrica de la reacción, hacemos el cambio de unidades. Dijimos, tenemos 0,125 pesos fórmula de nitrato de plata por mililitro de nitrato de plata. De la reacción sabemos que 1 peso milifórmula de cloruro de bario me reaccionan con 2 pesos milifórmula de nitrato de plata, ¿sí? 2 a 1. Entonces, peso milifórmula de nitrato de plata se van con peso milifórmula de nitrato de plata. Y a su vez sé que cada peso milifórmula de cloruro de bario me pesan 208,2 miligramos, ¿sí? Entonces, con este dato de peso fórmula, peso milifórmula, paso a miligramo, que es lo que necesito en el numerador. De esta forma llegamos a la expresión que queremos, que voy a tener 13,02 miligramos de cloruro de bario por cada mililitro de nitrato de plata, que es el título. Vamos con el siguiente, que nos pide calcular la normalidad de una solución de yodo si se ha necesitado 37,34 mililitros para valorar 0,2040 gramos de un patrón de óxido arsenioso. Bueno, algo que sí necesitamos saber antes de encarar el ejercicio es que este patrón, antes de utilizarse, debe diluirse y luego acidificarse, ¿sí? O sea, el óxido arsenioso es muy utilizado, se diluye primero en hidróxido de sodio, dando arseniato de sodio, y luego, una vez disuelto, se pasa a medio ácido con ácido clorhídrico, se neutraliza formando ácido arsénico, ¿sí? Entonces el yodo es el que me va a reaccionar con el ácido arsénico, ¿sí? Es una titulación indirecta en este caso. No es que me reaccione directamente con el óxido de arsénico. Entonces, reacción con el yodo. Yo tengo que el yodo me va a reaccionar con el ácido arsénico, formando medio duro y ácido arsénico. ¿No? El otro era ácido arsenioso, me forma ácido arsénico, disculpen. Acá tenemos una redox donde el arsenioso me pasa a arsénico y tenemos en la mi reacción en juego 2 electrones, ¿sí? El yodo me reacciona con el arsenioso formando arsénico y liberando 2 electrones. Pero este ejercicio tiene una vuelta de rosca. ¿Por qué? Porque yo parto de un patrón, ¿sí?, que tiene por cada óxido 2 moles de ácido arsénico. Y el yodo me reacciona con un ácido que en su molécula tiene solamente 1 mol. O sea, por cada mol de óxido se me van a formar 2 moles de ácido, ¿sí? Entonces, si bien el ácido arsenioso libera 2 electrones, lo que tenemos que tener en cuenta es que por cada peso fórmula del óxido del cual parto, se van a liberar 2 moles del ácido arsenioso, por lo tanto, 2 moles por 2 electrones, en un total de 4 electrones. Entonces, para yo calcular mi peso equivalente como óxido arsenioso,
tengo que hacer el peso fórmula sobre 4 electrones, ¿sí? Son los 2 electrones por mol de ácido, pero en realidad se me libran 2, entonces serían 4, ¿sí? Esto es únicamente porque estoy referenciando al patrón que es el óxido arsenioso. Si yo hubiese partido de mi ácido arsenioso, sería únicamente por dividido 2, ¿sí? Esto es la particularidad de este ejercicio. Entonces, siguiendo con este criterio, anotamos los datos que tenemos. Volumen de yodo consumido son 37,32 mililitros. El peso del patrón del óxido, ¿sí?, del cual parto, son 0,24 gramos. Y el peso fórmula del mismo es 197,8. Entonces, para que nos hagamos una idea de lo que estamos haciendo, yo voy a tener mi solución de yodo, que es la que quiero titular y determinar su concentración. La voy a tener en la bureta. Voy a consumir un total de 37,32 mililitros para llegar al punto de equivalencia. Y en mi Erlenmeyer voy a tener los 0,24 gramos de óxido arsenioso, que los voy a diluir en hidróxido de sodio y los voy a acidificar y me va a liberar una cantidad equivalente del ácido, ¿sí? Entonces, yo voy a consumir un volumen de yodo, ¿sí?, en la bureta. La normalidad es lo que yo quiero calcular. Y el número de mil equivalentes de óxido arsenioso lo puedo calcular, ¿sí? Porque tengo el peso del patrón, lo tengo. Acuérdense que es la masa de lo que pesé. Y el peso equivalente del óxido arsenioso lo conozco porque lo calculamos en la filmina anterior. Entonces yo de esta manera puedo calcular la normalidad. Yo sé que la masa de óxido arsenioso es 0,2040 y el peso equivalente del óxido arsenioso es peso fórmula sobre 4. Entonces despejo normalidad y me queda que es igual a los 0,24 gramos que pesé, dividido el peso fórmula sobre 4 y dividido el volumen que consumí de yodo. ¿Sí? Yo de acá del yodo consumí un total de 37,32 mililitros para llegar al punto de equivalencia. Y esto da finalmente la normalidad, que es 0,1105 equivalentes por litro, ¿sí? Pasamos al último ejercicio, el cual dice que se prepara una solución disolviendo 19,46 gramos de iodato ácido de potasio en cantidad suficiente de agua y se lleva un volumen de 1 litro. Expresar la concentración de esta solución en los siguientes términos, ¿sí? Formalidad. Dijimos, formalidad es igual al número de peso fórmula por litro de solución. Me está dando los gramos, tengo el peso fórmula, eso lo paso a número de peso fórmula y ya lo tengo en un volumen de 1 litro, ¿sí? Este es bastante directo. Entonces, los 19,46 gramos que tengo en el litro lo divido por el peso fórmula, que es 390, me da que la solución es 0,0499 formal. Normalidad como ácido, ¿sí? Si es como ácido, normalidad son pesos equivalentes sobre cantidad, en peso fórmula sobre cantidad de protones. Este como ácido tiene un solo protón, entonces normalidad va a ser igual a formalidad, ¿sí? Por la cantidad de peso equivalente es igual al peso fórmula sobre 1. Voy a tener la misma cantidad de peso fórmula que de pesos equivalentes. Como agente accidente en la siguiente reacción, me dice que tengo iodato que me pasa a cloruro de yodo más nitrógeno más agua, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es la mi reacción del iodato que pasa a yodo más, ¿sí? Acá el yodo se comporta con uno más, el cloro es con negativo, entonces de los dos cloros queda la carga negativa, ¿sí? Entonces, planteamos la mi reacción. Acuérdense que para calcular la normalidad en una redox tengo que calcular primero los pesos equivalentes y por eso tengo que ver cuántos electrones hay en juego, ¿sí? Tengo el iodato, pasa a yodo más. Acá lo que se hizo fue el balance primero de masas. Tengo un yodo de cada lado. Balanceo primero el agua. Agrego tantas aguas del lado derecho como oxígenos tengo del lado izquierdo. Balanceo protones y después cargas, ¿sí? Acá voy a tener 5 cargas positivas contra una positiva. Tengo que agregar 4
en electrones, ¿sí? Entonces mi peso equivalente va a ser igual al peso fórmula sobre 4. Pero ¿qué pasa? Tal como dice acá, recuerden de la sal que parto. Yo por cada mol de sal en realidad tengo 2 moles de iodato. Entonces la cantidad de electrones que se van a liberar van a ser el doble, ¿sí? Como tengo 2 moles de iodato, la reacción en sí va a liberar 8 electrones, por lo cual el peso equivalente finalmente será peso fórmula sobre 8, ¿sí? Si el ejercicio no me hubiese dicho nada de la sal de la que parto y simplemente me daba esta reacción, yo el peso equivalente sería sobre 4. Pero no nos podemos desentender de la sal de la cual partimos, por lo tanto en este ejercicio es este el peso equivalente que tenemos que tomar. Entonces yo parto de una formalidad 0,0499 formal, yo sé que voy a tener 8 mil equivalentes por cada peso fórmula, ¿sí? Porque recuerden que el peso equivalente es igual al peso fórmula sobre 8, entonces mi solución va a ser 0,3992 normal. Bien, recuerden que si no hacen la misma reacción, otra forma de darse cuenta es el iodato pasa a yodo más, acá tiene una carga positiva, acá el yodo, si esto es menos 6 del oxígeno, tiene que estar actuando con más 5, ¿sí? Entonces de más 5 para pasar a más 1 necesito 4 electrones. Es una forma de chequear que tienen bien hecha la mi reacción. Y por último, título como sulfito ácido, como ácido sulfuroso. Tengo ácido sulfuroso, me reacciona con iodato y me forma sulfato y la misma especie que la vez pasada. Esto es bastante similar. Parto de una solución 0,049 de iodato ácido de potasio. Esta es otra forma de hacerlo, distinta a la de la anterior. En vez de trabajar con peso equivalente, lo podemos trabajar directamente con moles y por ahí es más fácil de ahí verlo. Sabemos que por cada mol de esta sustancia tengo 2 moles o 2 pesos fórmula del iodato, ¿sí? Entonces paso todo a moles de iodato y ahí sí lo puedo representar directamente con esta reacción, ¿sí? Yo tengo 2 pesos milifórmula del ácido sulfuroso por cada peso fórmula de iodato. Tengo que un peso fórmula de ácido sulfuroso son 82 gramos y tengo 1000 miligramos por gramo, ¿sí? Entonces llego a la expresión de título que son 16,37 miligramos de ácido sulfuroso por cada mililitro de solución. Bueno, eso fue la resolución de los ejercicios tipo de la primaria. Cualquier duda que tengan, pueden mandarme mails a mi casilla de mail, ¿sí? Nos vemos.